Esto es Confluencia, el podcast. Eso me empieza a llamar la atención el hecho de que los médicos venezolanos tienen una permeabilidad social que les permite estar desde una clínica en donde se pagan miles de dólares por un procedimiento y hacer a pocas cuadras el mismo procedimiento sin cobrar un centavo, sino cobrar en otra especie, que es la satisfacción, es llenar esa parte de la vocación de servicio. O sea que también yo le digo mucho a los emprendedores y a la gente que tiene sueños y planes, que no se estrese mucho. O sea, tú no te puedes estresar tanto por tener todo armado. Nosotros comenzamos con nada armado. De hecho, esos maniquíes que te estaba contando que no podíamos comprar porque costaban $200, los hicimos con ropa, con material de desecho. Teníamos dos. Uno era una chaqueta roja como esta, es decir, que yo le robé a mi padre. Y le puse una almohada por dentro y una bandeja de mesonero. Entonces, cuando tú tocabas aquí era como si fuera el esternón. Y era una chaqueta en el piso y le decíamos a la gente, ahí está el paciente, tócale el esternón, hazle compresiones en el medio del pecho. Presentado por Juega y gana con nosotros. Apuestasroyal.com. Hotel Laja Real, tu hotel amigo. Costa, sabor y tradición. Restaurante Puy, los sabores de siempre para crear momentos inolvidables. Debe Cauchos Store, descubre tu mundo Debe. Centro Odontológico Endo Rangel, nos hacemos cargo de tu salud bucal. Bienvenidos, queridos Confluencers, a un nuevo episodio de Confluencia, el podcast. Hoy tenemos un invitado especial, sobre todo en el área de la medicina, porque él como muchacho inquieto, como estudiante de la UCB, tuvo ideas que se pudieron concretar y hoy las tenemos presentes. Está conmigo el doctor Andrés Simón González. ¿Cómo estás? Buenísimo, encantado de estar aquí. Un millón de gracias a todos los que nos están viendo. Nosotros felices de tenerte en nuestro canal de YouTube. Por favor, no olviden suscribirse, darle a la campanita y comentar y compartir para poder seguir creciendo en esta comunidad, en nuestro canal. Estuviste aquí en Ciudad Guayana, hay un proyecto maravilloso que comienza a dar sus frutos, pero nosotros queremos conocer a ese Andrés Simón UCBista y esa inquietud que pudiste cristalizar hoy por hoy. Bueno, fíjate, para hablarte del Andrés Simón UCBista, te voy a hablar un poquito del Andrés Simón, hijo de un médico, nieto de un médico, con un futuro en la medicina súper particular, porque yo comencé a acompañar a mi padre, que era cirujano urólogo, cuando tenía como 12, 13 años. Era ya justo antes de entrar al bachillerato y me empezó a llevar con él a ver los pacientes posoperados. Y ya yo, desde que tengo uso de razón, quería ser médico, ¿sabes? El tema de mi papá era mi ídolo, ¿sabes? El tema de la medicina, la cirugía, ¿sabes? Ese riesgo con toda la parte práctica de esa época. Estamos hablando hace un tiempito, en donde no existía mucho la laparoscopia, sino que era una cirugía abierta. Bueno, todo eso me encantaba. Y la verdad es que yo empiezo a ir con mi padre a los 13 años a acompañarlo a ver los pacientes posoperados los fines de semana. Okay. Yo era un niño, un chamo ya, o sea, preadolescente, que los sábados y los domingos me paraba, me mandaban a vestirme para acompañarlo. Y entonces él entraba tanto a la clínica, una clínica en Caracas, que es el Centro Médico de Caracas, y después nos íbamos al hospital de niños, un hospital público. Y en los dos lugares, digamos, con la misma pinta, con la misma conversación y con lo que yo aprendí de mi padre, que era la esencia de la medicina, que no tiene nada que ver con ciencia, sino con el arte de comunicarse y tratar con otros seres humanos. Claro, por supuesto. Entonces, yo ahí empiezo a entender que la medicina, más allá de la cirugía, que era lo que me llamaba la atención, la sangre, el espectáculo, o sea, que ocurre en el quirófano, que es una maravilla, me empieza a llamar la atención el hecho de que los médicos venezolanos tienen una permeabilidad social que les permite estar desde una clínica en donde se pagan miles de dólares por un procedimiento y hacer a pocas cuadras el mismo procedimiento sin cobrar un centavo, sino cobrar en otra especie, que es la satisfacción, es llenar esa parte de la vocación de servicio, que es algo muy venezolano. Entonces, a mí me toca cumplir 18 años en el momento en el que entramos en la Quinta República, en el año 99-2000, y yo no termino el colegio en Venezuela, sino mi familia migra. Mi padre nació en San Felipe,
y de San Felipe llegó a Caracas, y de Caracas se especializó en Estados Unidos después, él vino, trabajó toda su carrera aquí, pero decidió irse a Venezuela. Cuando se va de Venezuela a mí me mandan, me exilian a Inglaterra. Entonces yo me voy. Qué exilio tan complicado, Duro, ¿verdad? tan duro. Bueno, esa es parte interesante de la historia, Claro, que todo es relativo. así es. Cuando yo me voy de Venezuela y se va mi familia, yo siento que a mí me despegaron de mi sueño, que era ser médico venezolano. Tanto es así que cuando termino 2 años en Inglaterra, en Londres, que realmente fueron muy importantes para el tema de carácter, yo era, digamos, yo no era el Fuiste un adolescente que un se poquito portaba complicado. mejor, yo no sacaba las mejores notas, no era malo, pero era tremendo, pues. Ok, Era más tremendo que ahorita. más No, tremendo que ahorita. no, O sea, quiere entonces, decir que tus padres tomaron una buena no, mi decisión. padre, yo no estaba nada de acuerdo con Ok. él. Nada, en absoluto. Pero bueno, fue lo que me tocó, me fui. En realidad es que, como te digo, también me di cuenta que no, uno no puede ser tonto, pues si esas oportunidades te las da la vida, tienes que aprovecharlas. Claro. La realidad es que fui, hice lo que tenía que hacer, que era aprovechar mi tiempo, pero me regresé a estudiar, yo quería regresarme a presentar en la central. Y mi padre me dijo, bueno, la única manera que te regreses es que ingreses, o sea, que presentes en una universidad de Inglaterra y quedes, te acepten. Si te aceptan en una universidad de Inglaterra, yo te pago el boleto para venirte a una universidad a la central. Exigente el papá. No, súper exigente. Tipo espectacular, pero mega exigente. Súper disciplinado. Y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Tengo que estudiar. Primera vez en la vida que tengo que estudiar. Y empecé a estudiar. Bueno, obviamente, después de todo ese esfuerzo, me mandan mi carta, me mandan mi carta de aceptación de King's College en Londres para estudiar medicina. Algo impresionante, una de las mejores escuelas de medicina del mundo. Le mando la carta y me pagan mi boleto, vengo a la central. Ahí sí estudié muchísimo más y de bromita entré, porque la prueba interna era súper complicada. Y le llamo y le digo, mira, entré en la central, pum, y me regresé en el 2001 a Venezuela. O sea, que tu afán de estudiar no era tanto para quedar en Londres, sino para demostrarle a tu papá que podías estar Correcto. aquí en Mi padre, Venezuela. con en todo la lo que me UCB. amaba, bueno, él decía, este es de mis hijos el que no va a salir, pues si ha sacado 13 promedio toda la vida, ¿cómo va a quedar en medicina aquí? Bueno, pasa eso y yo me vine en el 2001. Y en el 2001 llegué y no tenía título fondo negro de bachiller, no me había graduado de bachiller aquí, me había graduado allá, tenía que ser reválida. Entonces hice reválida y yo quería irme a la escuela de medicina Racetti, en la central, dentro del campus de Plaza Venezuela. Pero como llegué muy tarde, me mandaron a la Vargas, que tiene un contexto. Primero, está fuera de la universidad. Segundo, está en una zona popular de Caracas que yo no conocía. Obviamente vengo de una casa con todas las oportunidades del mundo, principalmente comida, techo y cariño y educación. Que era la bandera de la familia. Lo importante, lo único que importa. Y tercero, era la escuela donde se iban todos los gallos. Entonces yo obviamente no quería irme para allá. Los gallos, nada malo, pero bueno. Claro. En el argot popular, gallos de cariño. Gallos de cariño, bueno, sí. Pero bueno, yo... Los come libros. Correcto. Y yo me quería ir para el otro lado, donde era en el campus, tú sabes, la fiesta, la rumba. Pero bueno, caigo ahí. El primer día voy y llego al Hospital Vargas, a la Escuela Vargas, y a la primera persona que conozco es alguien que más o menos me parecía familiar porque sabía que había estudiado en el colegio de donde yo venía. Y se llama Luis Velázquez, que hoy es mi socio. Y cuando yo consigo a Luis Velázquez, que era una persona absolutamente distinta a mí, pero que conseguimos un punto de confluencia impresionante, porque siendo tan distintos, nos llamaba demasiado la atención la parte práctica de la emergencia. Y empezamos a hacer guardias desde el primer mes. Y yo le dije un día, mira, vámonos a la guardia, vámonos al Hospital Vargas, la emergencia, y decir, mira, nosotros somos estudiantes de medicina, ¿cómo podemos ayudar aquí? Claro, ustedes lo que estaban era ávidos de aprender. Y esa vocación de servicio estaba a flor de piel. Y empezamos, y yo como ya me sentía médico, o sea, estamos llegando al Andrés Simón de ahorita, ¿no? Claro, médico claro, por supuesto. Yo entré a la escuela de medicina y ya yo era médico. O sea, yo tenía, o sea, esa pasión dentro de mí. Y le digo, vámonos, ya vamos a ser médicos. Nos faltan 6 años, pero llegó el momento de empezar ya. Y la gente nos decía, se van a cansar de hacer guardias. No tiene ningún sentido que hagan tantas guardias. Y en esas guardias que hacíamos, que eran guardias voluntarias, veíamos, bueno,
yo soy sumamente curioso y es que me pregunto y me cuestiono todo, a buscarle la quinta pata al gato siempre. Claro. Ese es mi trabajo. Hoy en día. Ya Claro, definido. pero es que eso fue lo que te llevó a ver esos puntos en las debilidades que las convertiste a posterior en Correcto. oportunidades. Y ese punto es una señora que llegaba al Hospital Vargas, en Cotiza, en San José de Cotiza, en Caracas, que venía de Bellas Artes, en ese momento la ciudad del mundo más peligrosa, la ciudad más peligrosa del mundo, atracos, etcétera, violencia. Además, sin real, venía caminando, había agarrado una camionetica, llegaba al hospital y decía que vine al hospital porque tengo un dolor de cabeza que me está matando. Entonces, bueno, en este hospital estamos atendiendo infartos, estamos atendiendo heridos por armas de fuego, heridas por armas blancas. Y viene una señora con un dolor de Entonces cabeza. tú le decías, doñita, venga para acá, siéntese por aquí, que ya la vamos a atender. Y resulta que cuando te volví, yo le digo siempre, cuando le das la vuelta al sol viendo todos los pacientes, llegabas a la señora y eran las 11 de la noche. Y te das cuenta que la señora no había sido atendida. Señora, cuénteme cómo es que es la cosa. Bueno, es que este dolor de cabeza que tengo hace 3 semanas, hoy me está matando. Me vine para acá porque me estaba muriendo. Tú le dices, oye, pero es que ese dolor de cabeza se quita con un cafecito. Un poquito de cafeína, probablemente se te quite ese dolor de cabeza. Y bueno, y resolvimos. Entonces empezamos como a pensar oye, que tanta gente llega al hospital que después de que espera muchas horas, más o menos 8 horas y media en promedio en Venezuela. Después nos fuimos dando cuenta, ¿no? No tenía que haber ido al hospital. Pero claro, por desconocimiento decía que es normal. ¿Y si me estoy muriendo? Yo escuché que alguien le dio un dolor de cabeza, era un derrame. Exactamente. Entonces, sabes que por desconocimiento y cultura, o sea, la cultura no se genera porque la gente es mala. La cultura se genera por desconocimiento. La gente termina siempre en un hospital o en una clínica. Y eso pasa en el público y en el privado. Eso pasa en todos lados del mundo, además, no es Venezuela. Entonces, y nosotros somos especialistas para automedicarnos. Entonces, eso es un tema, es una línea muy delgada. Correcto. Entonces, yo tenía 22 años y Luis tenía 21 años y decidimos cambiar el mundo. Y lo hicimos dando cursos de primer auxilio los fines de semana. La gente se reía. Nuestros amigos, yo les decía que vamos a cambiar el sistema de salud, vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar el sistema de salud. Y entonces decía, pero que ustedes lo que están es dando cursos de primer auxilio, a un poco viejitos los fines de semana. Y decía, de ahí vamos a empezar a entender qué es lo que podemos hacer. Bueno, empezamos a la compañía de emergencia en el año 2004. También por casualidad, porque estábamos dando los cursos de primer auxilio y lo que cobrábamos, que no era lo suficiente para poder comprar los insumos, hacer las guías, comprar unos maniquís nuevos. De hecho, hay una anécdota muy cómica, que es que cuando tú vas a enseñar primeros auxilios, tienes que utilizar maniquíes, que son como unos muñecos de látex de plástico, que le das compresiones en el pecho, le das respiración boca a boca. Yo recuerdo cuando estudiaba, veíamos clases de primeros auxilios. Bueno, correcto. Entonces, no sé ahorita si los chamos los reciben actualmente en los colegios, pero hace muchos años atrás, no tanto. Aquí en Ciudad Guayana existía, pues, inclusive los bomberos iban a los colegios y daban las clases de primeros auxilios. Entonces, nosotros no teníamos cómo comprar los maniquíes. La realidad es que tampoco le podíamos pedir a nuestros padres. Porque cuando tú estudias medicina, hay como una máxima, un paradigma que es, no puedes estudiar medicina y trabajar. O estudias o trabajas. Sí, bueno, y además medicina, que es como que... Sí, claro. Tienes que estudiar demasiado. El tiempo no te da. Es mentira. Pero es que el tiempo sí te da. Cuando tú quieres, por ejemplo, irte a surfear, que es algo que a mí me encanta, siempre tengo tiempo para irme a surfear. Cuando hay ola. ¿Por qué te organizas? Bueno, sí, es cuestión de planificarse. Es cuestión de relatividad, de planificarse. Y, bueno, de levantarse más temprano, y ahí yo lo aprendí, a levantarme más temprano y acostarme más tarde. Tú necesitas un par de horas más, te levantas 1 hora más temprano y te acuestas 1 hora más tarde. Y si lo disfrutas, al día siguiente dormiste 3 horas y estás feliz. Eso sí es verdad. Siempre he pensado que las estructuras en todos los ámbitos hacen milagros y van creando ese patrón. Creo que a nuestra juventud hoy en día le hace mucha falta esa estructura para todo. Y tú a tan corta edad te diste cuenta de una debilidad que posteriormente, junto a tu Bate Avivo, la convirtieron en una fortaleza que hoy está dando frutos a nivel nacional. Y te cuento, justamente esa estructura la entendimos después. O sea, que también yo le digo mucho a los emprendedores y a la gente que tiene sueños y planes, que no se estrese mucho. O sea, tú no te puedes estresar tanto por tener todo armado. Nosotros comenzamos
con nada armado. De hecho, esos maniquíes que te estaba contando que no podíamos comprar porque costaban $200, los hicimos con ropa, con material de desecho. Teníamos dos. Uno era una chaqueta roja como esta, parecía que yo le robé a mi padre, y le puse una almohada por dentro y una bandeja de mesonero. Entonces, cuando tú tocabas aquí era como si fuera el esternón, y era una chaqueta en el piso, y le decíamos a la gente, ahí está el paciente, tócale el esternón, hazle compresiones en el medio del pecho. Y la gente veía la chaqueta y decía, esta gente, estos tipos están locos. Dice, no, vamos a hacerlo. Y claro, le das un curso de un nivel de pasión que la gente conectaba. Y lo que la gente compra al final del día es confianza, pasión, es emociones. No es más, todo termina siendo una emoción. Y el otro maniquí le robamos a Luis, a la hermana de Luis, una muñeca, le cortamos la cabeza, le pusimos un tubo de papel absorbente, de cartón, desde la cabeza hasta el pecho, y le pusimos una bolsa de plástico. Entonces tú le echabas aire por la boca y se inflaba el pecho. Y esa era como enseñamos la respiración boca a boca. Entonces, probablemente hay mucha gente que se ha esperado a tener la plata para comprar el maniquí en Miami, no sé qué tal, mientras otros están diciendo es que el maniquí no importa. Lo que importa es cómo la gente siente, percibe la fiebre que tú tienes por dentro, que te está matando positivamente, hablando que eso es la pasión. Y ese es el efecto que tú generas, que la gente compra para siempre. Pero bueno, eso nos dio como que la idea de decir, bueno, ya va, ¿qué está pasando ahora? Empezamos a dar cursos de primeros auxilios, justamente para cambiar la cultura, porque al final del día era cómo le explicamos a esta señora que tiene que saber si algo te mata o no te mata. Claro. Entre paréntesis. Y si realmente vale la pena hacer todo el trayecto, llegar al hospital, esperar 8 horas para que te digan, mira, con esto eso fue solucionamos. Hace 21 años empezamos los cursos diciéndole a la gente, les vamos a explicar la diferencia que hay entre una emergencia y una urgencia. Ojo, esa es la otra cosa. Nosotros llevamos 21 años haciendo, o sea, lo que mucha gente pensaría como que, wow, te puedes haber desenfocado en algún momento. Bueno, yo veo para atrás y lo que veo es una sola línea recta de cosas, de objetivos que hemos ido incorporando para poder lograr este tema de cómo explicarle a la gente que no tiene que ir a una urgencia, a una emergencia, cuando realmente tienes una urgencia. Pero han hecho un trabajo educativo titánico. Bueno, que ha llegado hoy en día a tener un impacto, que es la emergencia de hoy, cuento largo o corto, es que nos graduamos de médico y teníamos 50 personas trabajando en el equipo. Ya teníamos el nombre de emergencia, pero yo quería seguir siendo cirujano. Y Luis quería ser gastroenterólogo. Y estamos en el aula magna de la central. Nos graduamos en nuestro tiempo, como te digo. O sea, nuestro día empezó a tener primero 27 horas. ¿Y papá? ¿Qué dijo papá? Ya te voy a echar el cuento, papá, porque papá todos los días me preguntaba, ¿cuándo vas a hacer tu posgrado? ¿Cuándo vas a dejar de hacer el hobby ese que tú tienes? Wow. Era súper duro y él vivía afuera. Entonces, yo estaba aquí, yo era el único de la familia que estaba aquí. Y además como que el país, o sea, estaba recorriendo un sendero hacia la complejidad. Entonces, decía, tienes que hacer tu posgrado y venirte para Estados Unidos. Y yo por dentro, ya cada día veía más esto y decía, no, pero es que... Pero yo todavía quería ser médico. Entonces, nos graduamos de médicos. Nuestros panas de la universidad nos entregaban el currículum en la aula magna. O sea, porque ya nosotros para ese momento contratábamos médicos. Teníamos medicina ocupacional, laboratorios a domicilio, cursos, asistencia para medicamentos, ambulancias fijas en empresas. Y teníamos como 50 personas trabajando en el equipo, una oficina ya fija en Caracas. Y resulta que yo me voy, había otro paradigma que a mí no me cuadraba, que era los médicos son malos gerentes. Y decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver ser médico con ser mal gerente? O sea, ¿no será que un médico, así como si tú eras un ingeniero, es mal gerente? Bueno, si el ingeniero no aprende gerencia, no puede ser buen gerente. Claro. Y como todo en la vida, o sea, tienes que aprender para después ser bueno. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a ser un buen gerente. Y me fui al IESA, que es el Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas, y me inscribí en una maestría de administración, que duró 2 años, a tiempo parcial. Entonces, yo estaba haciendo el rural, estaba trabajando en emergencia. El rural es el artículo 8, Ajá. que logramos hacerlo en Caracas porque teníamos la compañía y pues, tú sabes, como todo, ¿sabes? Jalamos y preguntamos y lo hicimos en Caracas, en una área rural de Baruta. Trabajamos en emergencia, nos empleamos los dos. Luis sí hizo un posgrado en medicina interna. Y era como, para mí era como el plan perfecto. Luis, que es el gran operador de este yin y yang, y yo que era en la visión y el negocio y la parte comercial, y al final, entre paréntesis, el buscador de la quinta pata, que es el inventor. Claro.
Y visto de una manera, me encanta verlo así, siempre lo he visto así, es como que yo estoy empujando a 50.000 pies de altura y Luis me está bajando. Y entre los dos llegamos como que a un punto intermedio, que es el yin y yang. O sea, es el equilibrio. Perfecto. Nunca es demasiado arriba, nunca es demasiado abajo. Siempre llegamos a un punto en donde es el lugar correcto. Entonces, Luis está haciendo eso, nos empleamos en clínicas privadas en Caracas para entender, ya sabíamos cómo trabajaba el sistema público. Pero yo siempre he tenido esta concepción de que la salud no es pública ni es privada. La salud está por encima de lo público y lo privado. La salud es una necesidad, es un derecho, es un privilegio, es todo. Si no tienes salud, no tienes nada. No tienes nada. Ya veíamos, para entonces, estoy hablando del año 2008-2009, un problema. Bueno, que era como, yo siempre digo un problema, pero que automáticamente se transforma en una oportunidad. No hay oportunidades que no sean, a ver, a decirlo de otra manera, las oportunidades de verdad, las buenas, son aquellas, no que van a generar un beneficio para mí, como el emprendedor, sino las que van a resolverle una necesidad a alguien. Esas son las oportunidades que llevan al éxito. Cuando de verdad son una necesidad para alguien y no yo quiero, tú sabes, vender algo que a mí me gusta. ¿Qué te necesita alguien? ¿Y qué puedo hacer yo para cubrir esa necesidad? Entonces, veíamos en el sistema, sobre todo el sistema privado, el público, ya estamos hablando de 2009, 2010, complicado. Ya lo conocías internamente, sabías cuáles eran los puntos de quiebre. Y era muy grande para atenderlo, y sobre Exactamente. todo 2 niños recién graduados. Pero en el privado dijimos, ¿por qué no hacemos algo para cambiar un poco la dinámica del sector privado de salud? Y en ese momento las empresas de seguro tenían una penetración grandísima. Casi 50% de la población, de 30 millones de personas, estaba de alguna u otra forma cubierta a través de una póliza de seguro de empresas privadas, que al final del día muchas de las nóminas públicas estaban en empresas privadas y bueno, hay muchísima gente. Y la cultura, como había dinero, la cultura era, si te sientes mal y tienes una póliza de seguro o tienes una cobertura, yo te mando una ambulancia y te mando para la clínica. En la clínica, cuando llegues con el dolorcito de cabeza de la doñita del hospital Claro. Vargas, que aseguraba con un cafecito, en la clínica que tienen un resonador nuevo, Te van a de ese hacer que- una resonancia, Claro, te van a hacer bueno, exámenes, te van a hacer un electro, te van a poner un suerito mientras llega el especialista a atender. en 9 horas. Entonces tú, no, es que aquí son en 9 horas y además cuesta $2.000. El dolor de cabeza está todo mal. Entonces ahí, ya nosotros que veníamos de este tema de cultura, de temas primarios, y ahí viene también la rama, esa parte de que, bueno, de la caminata esa que yo hacía con mi papá de San Bernardino, de un centro privado al centro público, esa sensibilidad social del médico venezolano. Y me imagino que te tocó ver muchas veces que papá de las muestras médicas le entregaba al paciente y eso no, fue bueno. creándome ella en esa curiosidad que Mira, tú sabes posteriormente que hay un pudiste médico, explotar. que yo siempre he hecho broma, que hay un médico que echó a perder a todos los médicos venezolanos, que veía pacientes y a veces cuando los pacientes no podían pagar las medicinas, le compraba la medicina. Y haciendo eso un día, se murió. Lo chocó un carro en la rodilla, se cayó para atrás y le pegó en la cabeza una acera. Había menos de 500 carros en Caracas. ¿Sabes cómo se llama ese médico, no? Nuestro santo. Santo José Lorio Hernández. Entonces, esa esencia que nos transmite a todos los médicos venezolanos, que es lo que hace que el médico venezolano sea el mejor médico del mundo, justamente yo la vi pues, en persona. Y además mi padre la vio en su padre, que era médico también, mi abuelo. Y ese tema, ya tener esa sensación del sistema de salud, era como que, bueno, pero ¿por qué no hacemos algo para cambiar esto? O sea, si ya nosotros venimos haciendo esto mismo desde que comenzamos a dar los cursos de primeros auxilios, ¿cómo eso ahora se traduce en un sistema de salud? Entonces, bueno, ¿qué hacían los médicos de antes? ¿Qué hacía el doctor? ¿Qué hacía el colega José Lorio Hernández en La Pastora ahí en Caracas, o en Isnotú, o en Betijoque, en el estado de Trujillo? Él iba a la casa de la gente. Bueno, ¿por qué no masificar la medicina que va a la casa? El médico de cabecera, traerlo de moda otra vez. Y empezamos entonces a montar un sistema que mientras nuestro mercado competidor eran empresas de ambulancia, nosotros dijimos, no, nosotros no vamos a hacer una empresa de ambulancia, Claro. vamos a hacer una empresa de atención médica en casa. La gente decía, no, pero es que la gente no, los pacientes no van a querer que el médico vaya para la casa, ¿sabes? Paradigmas otra vez. Y yo decía, bueno, perfecto. A mí tú me dices un no y yo me emociono. No puedes estudiar medicina y trabajar, no puedes ser médico y ser buen gerente, no puedes hacer atención médica domiciliaria porque la gente no le va a gustar. Le dije, no, no solamente vamos a hacer atención médica domiciliaria, sino que vamos a mandar al médico con un paramédico en una moto.
bicicleta, para que llegue rápido, para que cuando la persona diga, yo me voy por una clínica porque tengo seguro, yo le diga, no, pero es que más rápido estoy yo en tu casa de lo que tú te preparas para salir a la clínica. Y entonces creamos en el 2010, tomamos muchas decisiones. Una fue, vamos a crear un sistema de atención médica primaria y domiciliaria que evite las visitas innecesarias a las clínicas. Y eso nos va a traer dos objetivos importantísimos. Uno, mejor calidad de vida para el paciente, cuando te tienes que mover de tu casa. Y el otro, una disminución de costos para quien pague. Bueno, ¿pero quién nos va a comprar esto? Bueno, ¿quién está? Ahí estaba el Estado, que bueno, era demasiado imposible para nosotros. Estaba la gente natural, que también era imposible, porque cómo íbamos a nosotros armar un plan de mercadeo, salir en televisión y vender, y estaba el sector de seguro. Al sector de seguro le digo, mira, tú tienes un gentío que estás mandando sin que te pregunten, lo mandas por una clínica y pagas porque, claro, tu cliente después cuando le sube el precio te lo paga, porque hay billetes. Pero cuando no haya billetes, cuando ya no haya recursos, te vas a meter un mega problema. Y quien va a perder es el paciente, es el asegurado. Entonces, ¿por qué no montamos un sistemito que es así? Yo tengo unos médicos que tengo un call center y cuando tú llames, yo te puedo conectar con un médico por teléfono, telemedicina. No lo llamamos telemedicina, porque cada vez que decíamos en el año 2010 la palabra telemedicina, casi que nos sacaban corriendo, tipo, no queremos brujería. Nadie le interesa hablar con un médico por teléfono. Después te cuento algo interesante, de otra anécdota. Del segundo punto era, después de que pases por telemedicina, yo te mando un médico a la casa, si hace falta. Y ese médico a la casa te lo mando con un paramédico que te puede inyectar, que te puede evaluar, que te puede hacer distintos tipos de estudios diagnósticos para llegar posiblemente a un diagnóstico y un tratamiento ahí. Y si no, pues tengo ambulancias para enviarte a una clínica. Y ese sistema de contención, digamos, científica, pero también económica, se lo empezamos a vender a las compañías de seguro. Una vez que ya tienen esquematizado, que han hecho todos los ensayos, han cometido errores, por supuesto, y fueron mejorando, es cuando sale a la luz pública que el doctor Andrés Simón González es pionero en la telemedicina y logra conjuntamente concatenar dos marcas que hoy por hoy están resonando en todo el país. No, todavía faltan como 10 años para llegar para allá. Es la locura de este cuento. Pero yo te lo voy a echar rapidito porque no se aburran tanto. No, nuestros confluencers siempre están allí pegaditos a nuestro canal y sobre todo cuando es información de valor. Mira, yo tengo la mitad de mi vida haciendo esto. Y tú pudieras pensar que, bueno, claro, hoy en día tú lo ves y tú dices, claro, así es muy fácil, pues tenés 13 urgenqueras y sí, bueno, claro. No, o sea, yo me recuerdo cuando estábamos haciendo la chaqueta, cuando me estaba robando la chaqueta para hacer el primer maniquí. Yo todavía entiendo el valor que tiene estar aquí hablando contigo, porque ayer estuve en mi casa feliz con mis hijas, y las acosté a dormir a las 9 de la noche, y hoy me paré a las 4 de la mañana, me tomé un café, y lo que tengo es una energía que no puedo contener, porque estamos abriendo camino. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Hicimos la primera aplicación de BlackBerry. Para los que no saben, BlackBerry era un dispositivo que era era un celular, pero de otra época. Exactamente. Que tú no usaste, yo poco. No, pero sí, claro, por supuesto. Dame tu PIN. Dame tu PIN. Pero entonces la gente me decía, yo llegaba para reuniones con un pendón así como los que tenemos aquí al lado, que tenía un teléfono, ahorita te muestro, pero que puse el teléfono a cargar, tenía un teléfono, en ese BlackBerry había un código QR, y tú le agarras el código QR y se descargaba la aplicación de telemedicina de emergencia. Cuando yo terminaba en los lugares de llegar con mi pendón, y no había terminado de mostrar y hablar de un código QR y de la telemedicina, y la gente me decía, mira, creo que estás un poco adelantado para esa brujería no nos la va a venir a nosotros a contar. Eso el código QR jamás va a funcionar. Y yo por dentro decía, no, pero es que sí va a funcionar. Como si viniera la película de Volver al Futuro. Y lo otro es que lo que sí fue un paradigma que me dio demasiada fuerza para continuar, es que la telemedicina nunca va a servir. Eso fue tu piedra de lanza. Y bueno, pero es que la tecnología, claro, si tú ves la tecnología, porque la gente decía, nadie le va a interesar terminar en un lugar en donde el médico no te vea, no te atienda. Yo decía, no, pero es que eso no es un fin. La telemedicina o la tecnología es una herramienta para el fin. Y no puede ser absoluta, no es que todo es por telemedicina. De hecho, en ese momento la Academia Nacional de Telemedicina en los Estados Unidos, o la asociación,
americana de telemedicina decía que el 70% de los casos de urgencia se podían resolver a través de la telemedicina. Y yo un día estaba en una reunión fuera, en el ámbito internacional, y dije, mira, disculpa, eso es algo teórico, pero en la práctica eso no puede funcionar, porque si tú te pasas del 30% de los casos, o de la mitad de los casos que tienes, los resuelves por telemedicina, la gente se va a quejar, porque sí es verdad que la salud tiene un componente emocional, o sea, la salud es ciencia, pero también tiene un componente artístico, que es humanístico. Entonces, la gente, bueno, no le va a gustar. Y efectivamente, bueno, eso es hoy en día lo que hemos demostrado. Entonces, ¿qué pasó? Y ese valor diferenciador de los médicos venezolanos con respecto a los médicos en el mundo, porque ese, ¿cómo te sientes? Sí. Realmente ese contacto con el paciente. Tú sabes que ese contacto, yo he tenido, me lo han preguntado muchas veces. Y nuevamente, tú ves el contacto. Y nosotros, ¿sabes? Países en donde la gente te saluda, en Asia no toca, te saluda así. En España te saludas con 2 besos, pero aquí te saludas con un abrazo y un beso. O sea, esto, en Latinoamérica somos así, pues. Efectivamente. Familiares, ¿no? Y el tema del médico venezolano, más allá de efectivamente que palpa, que abraza, es que no está montado en un pedestal. Está en la misma silla que tú. Cuando un médico venezolano está a tu nivel, te habla, no importa que sea un cifrino en un hospital, no importa que sea un médico de un ambulatorio atendiendo ¿sabes? No importa el estrato o el estatus, digamos, socioeconómico. Y la medicina venezolana tiene la capacidad de ecualizarse con la gente. Y eso, claro, eso ocurre porque tú cuando los maestros te están enseñando, están estos maestros, como era mi padre, que daba clases en la universidad, está este tipo que es el urólogo más frufru del país, pero está ahí abajo. Pero está en el Hospital Vargas. Y en el Hospital Vargas tú lo ves atendiendo a una señora, a las viejitas, que no tiene un centavo, que no le va a dar nada. Y lo peor es que todos los pacientes en el Hospital Vargas te traen una arepita en la mañana, te preparan un cafecito. Si tienen una cosechita, vienen y te traen la patilla. Ese es otro cuento, otro día, pero es así. Y entonces eso es lo que pasa con el médico venezolano. Entonces nosotros quisimos, le aplicamos eso a nuestro sistema, en donde bueno, a mí no me importa que una academia internacional diga que la telemedicina tiene que resolver 70% a mí, yo quiero que resuelva 30% y al resto quiero mandarlos a la casa. Entonces empezamos a evolucionar el servicio, llega la pandemia y ya teníamos la telemedicina más avanzada, no de Venezuela, de cualquier país que yo he visitado en el mundo, y nosotros hemos hecho negocios desde México hasta Filipinas. Y en todos los lugares, cuando sacamos nuestro sistema de telemedicina, la gente no lo puede creer. Hoy en día hemos invertido muchísimo en tecnología, tenemos un equipo de tecnología grande y hacemos muchísima inversión en tecnología, no solamente para la telemedicina, sino en inteligencia artificial y otros ámbitos. Pero Vi que tienes un centro de operaciones bastante completo, con bastante personal, capacitándose todos los días. No, todos los días. Hoy, bueno, la benemergencia de hoy, que tiene que ver ese último pasito que nos ayudó, que fue la pandemia. Cuando llega la pandemia, que nos afectó a todos, digamos, horrible, en nuestro caso, como siempre, la oportunidad es una necesidad que tiene otra persona que tú puedes cubrir de una manera efectiva. Llega la pandemia, está el mundo cerrado, quédate en casa. Y yo digo, bueno, pero quédate en casa es casi que nuestro eslogan de los últimos 10 años. Claro. Efectivamente, quédate en la casa, porque nosotros tenemos un sistema que te va a llevar el médico a tu casa. ¿Cómo? Aquí está, el médico en la pantalla. Qué loco, ¿viste? Pudiste poner en práctica todo lo que habías venido estudiando. Bueno, es que eso es así, pues para eso es que hay que estudiar, para usarlo. Totalmente. Y entonces en la pandemia, claro, la cultura, nosotros que veníamos haciendo este trabajo que tú dijiste, titánico, de cambiar la cultura, de educar, como yo siempre digo, y echando broma, pero no tanto. La mejor manera de aprender a cepillarte los dientes. Bueno, te pueden dar unas clases y tú ves aquí un video y cuando eres chiquito. Yo como aprendí, no fue como un video o unas clases. Era con mi mamá detrás con una chancleta y decíamos que me lavaron los dientes. Yo soy de las mamás que piensa que bajo coacción todo funciona. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros empezamos a utilizar también esa dinámica humana, pues, que es, ¿cómo yo hago para que tú no te vayas para la clínica? Entonces, bueno, no te puedo sacar una chancleta por el teléfono, claro, pero te puedo decir, yo te voy a conectar con un médico en menos de 20 segundos. Empezamos a hacer una promesa de servicio que hoy en día está vigente, que esto agarra nuestra aplicación móvil y le das
hablar con un médico en menos de 20 segundos, te estás comunicando con un médico en tiempo real. Médicos que están detrás de el call center justamente atendiendo gente 24 horas. También eso es otro paradigma. Ningún médico se va a montar una moto, ningún médico va a estar haciendo un trabajo de médico detrás de una computadora. Entonces, bueno, hoy en día estamos haciendo telemedicina, atención médica en casa, hospitalización domiciliaria, entrega de medicamentos y haciendo muchísima tecnología. Y nos faltaba algo, nos faltaba un elemento. Hace como 3 años, ya la pandemia bajó un poquito, digamos, ya no había pandemia como tal, pero todavía seguíamos viendo el tema de, bueno, la gente que termina yendo a la clínica después de que la atendimos nosotros, cuando llega con una gripe que no está seguro si es una gripe, una neumonía o un COVID, y es una gripe porque puede pasar, en la clínica le cuesta $1.500. Aparte que después de la pandemia la gente quedó muy sensible a cualquier síntoma, todo lo asociado sí, con el exacto. COVID. Entonces cualquier cosita que llegaba por una clínica era $1.500. Y a $1.500 nosotros, y ahí sí nos pusimos, o sea, nos planteamos como que reafirmamos nuestro propósito en la vida, Okay. que tiene que ver con el propósito de esta organización, que es una organización que es nuestra vida también. Ahorita en esta primera generación, que nosotros somos los líderes de esta compañía, bueno, estamos entregando nuestra vida para que esto ocurra y que vengan otras generaciones a tomar estas riendas y a llevarla a otro nivel, que yo creo que va a pasar. Entonces, si dejamos todo bien sentado, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, dijimos, hace falta algo más. Hace falta que todo el mundo tenga la capacidad de tener acceso a un sistema de salud de calidad. Y ahí es donde entra esa diferencia entre la emergencia y la Y urgencia. entonces es donde dijimos, justamente, tenemos que hacer algo contundente. ¿Qué significa contundente? Para ese momento ya tenemos una buena cantidad de gente trabajando en el equipo, pero estamos haciendo algo que la gente no entiende. Estamos haciendo algo que la gente no puede ver, que es, estamos atendiendo a casi todo el sector de seguros, pero por nuestro modelo de acción, de ejecución, nosotros tomamos la decisión muy temprano, desde el 2010, de no generar marca, de que en emergencia no invirtiéramos en marca. ¿Por qué? Porque realmente la marca importante está aquí atrás. Es decir, tú compras una póliza de Seguros Caracas y quieres que cuando llamas el número de Seguros Caracas, te atienda Seguros Caracas. Y cuando alguien llegue a tu casa, sea Seguros Caracas. Pues si te atiendes y te tengo que, hola, ¿cómo estás? Es ver emergencia, de la cual usted nunca ha escuchado porque no nos publicitamos en ningún lado. Nosotros somos proveedores de Seguros Caracas y ahí, o sea, imagínate esa relación. Claro. Cuando tú llegas así, o sea, no es natural, ¿no? Entonces dijimos, no, nosotros vamos a hacer una marca blanca. Entonces yo le doy a Seguros Caracas un teléfono y una aplicación móvil con su imagen y semejanza, y cuando la gente llama, digo, Seguros Caracas, buenas tardes, ¿en qué lo puedo ayudar? Cuando me llega otra llamada de otra aseguradora, digo, Seguros X, ¿en qué lo puedo ayudar? Y de esa manera empezamos a hacer un gran sistema logístico de demandas, de recibir llamadas de todos lados y poder gestionarlas dependiendo de las contrataciones. Entonces, lo que todo el mundo veía que era una empresa de salud, ya se había transformado en una empresa logística. Y a su vez, has tenido que, de alguna manera, obligar a las aseguradoras a profesionalizarse, a aumentar los estándares, porque tengo entendido que nuestros amigos de Seguros Caracas, por ejemplo, constantemente están invirtiendo en capacitación para su personal, en que el personal esté siempre activo con tecnología de punta, con toda la información, digamos, al pie del cañón, y eso ha sido una cadena. Bueno, tú sabes que lo comentaba, yo lo comento siempre, lo comentaba ahorita en un almuerzo, y no es porque lo estemos haciendo aquí, porque esto es un tema público. Nosotros comenzamos con, la primera empresa con la que trabajamos fue Sanitas. El Sanitas ya no existe, digamos, pero en ese momento Sanitas manejaba una población de puros viejitos, personas de la tercera edad, viejitos. Y los viejitos tienen una tendencia a tener una frecuencia muy alta de visitas a las salas de emergencia o clínicas. Pero claro, tú medio te sientes mal, es como un bebé. Claro. Las edades extremas de la vida, cuando medio tienen un moquillo, ya las mamás o los hijos o las hijas o los hijos se ponen nerviosos y de una para la clínica. Entonces, esa compañía nos ayudó muchísimo a entender toda la dinámica médica y de tratamiento logístico de la gente para poder convencerlos de que por telemedicina podíamos resolverlo, o les mandamos un médico o la ambulancia. Incluso con ellos empezamos a hacer hospitalización domiciliaria. Pero en el año 2012, eso fue en el año 2010, un par de años, nos preparamos, aprendimos,
Y en el año 2012 se abre la oportunidad de presentarle a Seguros Caracas, en ese momento era de Liberty Mutual, una propuesta para justamente llevar el nivel de servicio a otro lugar. Okay. Telemedicina, tecnología, o sea, es el estándar de la primera empresa de seguros del sector. O sea, en el ranking, por mucho, era la primera. ¿Y la respuesta fue positiva? Bueno, la respuesta fue, aquí tienes la lista de cosas que tienes que sepa que nosotros más o menos te consideremos. Y la lista era procesos, estándares, calidad. Y tú, Era, lo tengo, bueno, lo tengo, el que no lo tengo, bueno, me monto en esto. Correcto. De verdad, teníamos cosas, pero no teníamos la mayoría. La mayoría eran temas tipo sistemas de gestión de calidad. Cuando tú eres una bodeguita, Claro. que era lo que éramos más o menos en ese momento, que además acabamos como de retirarnos de ser médicos para dedicarnos a la compañía, pero no teníamos claro nuestro rol, no, ni de broma teníamos, o sea, yo soñaba con hoy, pues, con el día de hoy, pero no lo tenía claro tampoco. Es más, no tengo claro mucho más allá de la próxima semana. Ustedes estaban como los jugadores del béisbol cuando estaban los coaches pendientes de empezar a retener. Estaban entrenando y apuntaron en ese momento Seguros Caracas y dijeron, bueno, si la pegamos, señores. Es un tema estratégico. Cuando no tienes plata para mercadearte, cuando no has hecho nada así tan evidente y todavía eres un niño, y además eres un médico, que los médicos no son buenos gerentes, tú sabes, todas esas connotaciones. Entre paréntesis, en esos años la iniciativa privada estaba súper mal vista. Ser rico era malo. Sí. Ser empresario era algo negativo. Y frente a todo eso, bueno, nosotros éramos unos niños con todo además eso. Entonces... Aparte que te estabas metiendo en un mundo que era totalmente desconocido y parece mentira, sí. Pero cuando la gente no tiene la capacidad de palpar, de ver, es como la radio. Qué difícil es vender radio porque la gente no entiende que tú le estás vendiendo aire. Claro. Le estás vendiendo aire, tiempo en el aire. Que menos tangible que el aire, ¿no? O sea, lo tocas y ni siquiera lo sientes. Exactamente. Ese es el punto. Entonces dijimos, ¿sabes qué? La única manera de que nos hagan caso es que alguien super pro, alguien grande, trabaje con nosotros. Entonces, cuando tú le llegas a alguien y le dices, mira, aquí yo trabajo con fulanito tal y con fulanito de cual, perico los palotes, bueno. Cuando tú le llegas a alguien y le dices, mira, y te preguntan, tú sabes, mira, niño, ¿con quién trabajas tú? O sea, ¿tú conoces una compañía que se llama Seguros Caracas de Liberty Mutual? Sí, bueno, obviamente, yo soy su proveedor exclusivo en toda esta materia. Eso y cuando ahí agarramos a llamar la atención. En el año 2013, ¿qué pasó? Cambió todo, ya éramos relevantes. Y eso nos llevó, entonces, a estos últimos 3 años, donde ya teníamos este esquema de trabajo, ya estamos a nivel nacional, ya creamos redes de servicio en todo el país, ya teníamos sedes en varias ciudades propias y dijimos, hace falta un eslabón más contundente, tangible. Es que esa es la palabra. Tangible. Tangibilizar lo que hacemos. Y dijimos, bueno, pero ya nosotros hemos tenido una experiencia con negocios en otros países, incluidos México y Filipinas, y habíamos visto en todas partes del mundo este modelo de urgencia. Nada nuevo, que entre paréntesis, nosotros no hemos inventado nada. Todo lo que hacemos es que lo vimos en un lugar y decidimos mejorarlo. O claro. Ni siquiera mejorarlo, porque los maniquíes no los mejoramos. Los maniquíes lo que le hicimos fue adaptarlos a nuestras capacidades. Claro, y a la situación del momento. Correcto. Eso la gente lo llama tropicalización. Es como el arroz chino venezolano. Bueno, en ese caso sí mejoramos el arroz chino. Total. Sin duda. Total. Bueno, me acaba de dar hambre. Mira, el punto es que vimos ese modelo y dijimos, bueno, ¿qué pasa si, cómo hacemos nosotros la tangibilización de nuestro modelo ya teniendo la mayoría del mercado con nosotros? Y ahí comenzamos a decir, hay que abrir centros de urgencia. Fuimos a algunas clínicas en Caracas y les planteamos, mira, ustedes tienen toda la infraestructura, lo que tienen es conceptualizar un modelo en el cual, a pesar de que tú tengas un resonador magnético, cuando te llegue el dolor de cabeza, no le puedes hacer una resonancia. Cuando te llegue alguien que se cayó de una moto y parecía una fractura, no le puedes hacer una tomografía. Tienes que primero hacer unos rayos X, después tienes que ir a un traumatólogo. Y si es algo de sencillo, colocarle un yeso, le pones el yeso y se va para su casa. Que con la tomografía pudiste haber visto un micrómetro de fracturita que le pudiste... No importa, o sea, vamos a hacer la practicidad. O sea, es como, el niño se cae, se raspa, agua y jabón, una curita y que siga jugando. O sea, no tienes que dejar de que juegue, de esterilizarlo. Nosotros somos un poco de esa escuela, ¿no? Claro. Y dijimos, vamos a abrir primero bien que además con el concepto de que
si nosotros diseñamos una estructura de costo que sea eficiente para resolver el tema de salud, vamos a retar esa estructura de costo. Entonces, como no teníamos que colocar, lo primero que dijimos es, no vamos a tener resonador, no vamos a tener tomógrafo, no vamos a tener quirófano, no vamos a tener salas de hospitalización y no vamos a tener cafetería, o sea, hotelería. Claro. ¿Qué sí vamos a tener? Vamos a tener especialistas de guardia 24 horas de las principales especialidades, medicina interna, pediatría, traumatología, cirugía y radiología. Vamos a tener rayos X laboratorio y electrocardiografía. Boom. Abrimos el primero en Bellocampo, allá al ladito de Altamira, en Caracas. Bajamos el costo promedio de ingreso de emergencia de $1.500, que estaba, porque ya podíamos tener acceso a la data de nuestros principales clientes, que son las principales aseguradoras del país, y lo bajamos de $1.500 a $300 hace 2 años. Wow. Ese ahorro de $1.200 por caso genera un ahorro de millones de dólares al Por sistema. supuesto. Y gracias a que fue abrimos el primero, lo construimos con pulmón propio. Y nos costó prácticamente todo lo que habíamos hecho en la carrera. Sudor y lágrimas. Sudor y lágrimas y mucho dinero. Y lo hicimos. Que tú pensarías que cuando llegas ahí a ese punto, lo mejor es guardar y... No. O sea, yo creo que cuando tú te pones un propósito como darle acceso a la salud a la gente, la meta es el camino. La meta no es guardar $1 millón en una cuenta. La meta es el camino que te va a llegar a ese acceso a la salud. ¿Qué ocurre? Y cuando tú te planteas algo como eso, es casi imposible que no te llegue lo demás por los lados, ¿sabes? Claro. Buenas amistades, dinero, oportunidades, etc. Entonces, Y gente que quiera sumarse a esa voluntad, porque es que se ha visto el resultado. O sea, yo estoy impresionada. Hace nada aperturaste en Ciudad Guayana la tercera sede y ha sido un incremento. Yo, desde la primera vez que te vi en las redes, yo decía, es que no puedo creer. Es la tercera con uno antes, es la 13ª. 13ª, exactamente. 13ª, ¿sí? Más 3. Sí, 13ª. La número 13, para que La nadie número nos vaya a 13. meter con nosotros. Exacto. Y hace nada abrimos el primero. Increíble. ¿Qué pasó? Abrimos primero en 6 ciudades, en donde se concentraba el 90% de la cartera asegurada del país. Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo y Lechería. Y después de ahí hicimos algo que nadie vio. Ya lo de Urien Care nadie lo había visto. Pero después hicimos algo inverosímil. Algo, ojo, que a nosotros nos gusta, porque es un paradigma. Ok. Las clínicas jamás se van a sumar a su sistema. Eso me lo dijeron. Yo decía, no, es que aquí el modelo ideal es un modelo en donde nosotros podamos traer a las clínicas. Claro, cuando empezamos a abrir los primeros Urien Care, la gente dejó de ir a las clínicas y empezó a ir al Urien Care. Bajamos el costo, las empresas de seguro ya no querían mandar el dolor de cabeza a una clínica. A $1.500, la gripe mejor la curábamos nosotros en $300 en promedio. Claro. Y una fractura en $3.000, yo le he colocado un yesito, porque eso es lo que necesitaba, un traumatólogo le hacía sus rayos X, diagnosticaba, le colocaba una inmovilización con yeso y costaba $300 y no costaba $3.000. Entonces, claro, empezamos a manejar un volumen de casos tal que yo dije, bueno, esto hay que expandirlo por todo el país. Porque 2 fases. La primera, darle este beneficio a todos los asegurados, no nada más a los que viven en estas ciudades. Y la segunda es, bueno, mientras hacemos eso y expandimos por todo el país, tenemos más capacidad. Y si tenemos más capacidad y no hay suficiente gente asegurada, vamos a tener que ir a buscar a la gente que no está asegurada. Y eso nos va a abrir las puertas del acceso, que es lo que nos plantea el futuro. Pero bueno, dicho eso, abrimos 7 Urien Care, 2 en Caracas y 1 en cada ciudad. Y después dijimos, vamos a hacer alianzas en el interior. No vamos a llegar a las otras ciudades a abrir nosotros un Urien Care, sino que vamos a buscar clínicas que tengan un modelo de gobierno corporativo que no sea como... Hay 2 tipos de modelos. Uno es en donde todos los médicos son accionistas y es como un condominio que es muy difícil poner de acuerdo. Ok. Que ahí yo no estoy de acuerdo con ese modelo. Yo tengo pocos no en la vida, pero uno de esos no es eso. Porque, bueno, yo me retiré de la medicina, de la cirugía, porque era imposible, y yo sí creo que hay cosas imposibles, pero no porque no las puedas hacer, es porque no vale la pena hacerlas mediocres, hacerlas a medias. Tener una empresa como de emergencia media no sirve. No. Realmente es una empresa que merece Ser que tú estés el resto de la 100. vida. Ser un cirujano a medias tampoco sirve, porque el paciente que está en la mesa de operación necesita un cirujano full pata. Claro. Entonces yo me retiré de mi sueño de toda la vida para estar aquí.
Ojo, es muchísimo más grande de lo que yo pude haber soñado en mi vida. Pero tomé la decisión, Luis y yo, consciente, mega dolorosa, que a mi padre, Te iba a decir, ahí vamos a llegar, que fue muy complicado, pero porque creo que no puedes hacer eso a medias y nos tenemos que dedicar a esto. Yo sí creo que esos condominios de médicos, bueno, mientras un médico está en quirófano y el otro está viendo a otro paciente, hay unos que están pensando en remodelar la clínica, entonces no se ponen de acuerdo. Entonces buscamos clínicas con un gobierno corporativo sólido, como empresarial. Buscamos clínicas, obviamente, de renombrada trayectoria, ok, reputación intachable. con valores parecidos a los... No, y entonces ese fue el último punto. ¿Quiénes son la gente que piensa como nosotros? ¿Quiénes los educaron como nosotros? ¿Quiénes creen en la familia? ¿Quiénes creen en el propósito? ¿Quiénes creen en el progreso? ¿Quiénes quieren invertir a pesar de que el viento no esté adecuado? ¿Quiénes son los que cuando le dicen que no, salen disparados como un cohete para el cielo? Esa es la gente que yo quiero. La gente como yo. Ahí fuimos por todo el país y ¿sabes qué? Hay demasiada gente como tú y como yo. La mayoría de la gente es así. Es un país que aparentemente está mega ultra polarizado. Yo cada día más consigo gente con la que comparto valores. Gente de entornos totalmente distintos. Socioeconómicos, geográficos, educativos. Y estamos empezando a hacer, bueno, no estamos empezando. Hoy inauguramos aquí en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz, en la avenida Bellavista. Altavista. Altavista, es bella, pero es Altavista. Inauguramos la quinta sede de algo que llamamos la red de aliados Urgent Care. Entonces tenemos clínicas como la Clínica de la Esperanza, que es una clínica que tiene esto, que además particularmente es una empresa familiar, que tiene unos valores increíbles, como familia, es de un médico. Es una historia que vale la pena no solamente entender y replicar, sino vale la pena ser parte nosotros de esa historia. Y lo cómico es que más bien ellos se sienten como parte de nuestra historia. Claro. Entonces, claro, cuando eso ocurre, nadie, es como lo que ocurre con el médico venezolano. Pues. El médico no se siente más ni menos que el paciente y la armonía es absoluta. Y cuando la armonía es absoluta, pasan cosas, la energía estalla. Pues. Y eso es lo que está pasando hoy en día aquí. Tenemos Juan Griego, Pampatar, Guatire Guarena, San Antonio de los Altos, San Cristóbal, hoy en día Puerto Ordaz. Dentro de una semana vamos a tener, además me encanta decirlo porque tú pensarías que cuando lo dices estás Decretándolo ya, que es un hecho. uno, pero dos, la gente le da un poco de miedo, siempre a la gente le ha dado miedo ser súper franco, porque bueno, es la estrategia de la confidencialidad para la competencia. A mí no hay nada más que me guste que la competencia sepa lo que vamos a hacer, porque eso me da a mí la necesidad de hacerlo muchísimo mejor de lo que yo pensaba que lo tenía que hacer para ganarle en la competencia. Somos súper competitivos, pero bien, nos gusta. Claro. Entonces, los próximos son la semana que viene a Carigua, la semana más arriba Chivacoa, después vamos a abrir Maturín el Tigre, Barinas, San Fernando Apure, Calabozo en el estado Guárico, Punto Fijo, Cabimas, en la costa oriental del lago, Mérida. Eso todo antes de que finalice el 2025. Son 5 más, ahorita tenemos 13, vamos a llegar a 20 entre este año y los primeros 2 meses del año que viene. Wow. Para tener lo que tenemos hoy en día. La red de clínicas más grande del país, que, ojo, estos números te voy a decir, los digo con muchísimo orgullo y me gusta, ¿sabes?, sentirlo, claro, pero también con muchísima humildad, porque nos pone en un contexto de decir, ¿qué pasó antes en el país? O sea, porque un país con todo lo que tiene Venezuela no había llegado a ese punto. En el ámbito privado, olvídate del tema social o público, porque todo el mundo se queja de lo público. Y claro, no tiene nada que ver con lo público, pero uno se queja de verdad, es que el público. Pero ¿cómo en el sector privado no había ocurrido eso? ¿Cómo llegaron unos niños a tener en un corto plazo de tiempo, que son 20 años, el sistema de salud más grande del país? Y 13 clínicas. Eso te ha llevado, y disculpa que te interrumpa, Por eso favor. te ha llevado inclusive a recibir premios internacionales de renombre. Has estado en el ranking de los 50 jóvenes, digamos, a nivel de emprendedor, en lo más alto. Y qué bonito es para tu equipo
permanecer durante todo el proceso y estar en la foto final, No, sí. que es algo de lo que nosotros siempre hablamos. Todos tenemos elementos comunes que nos unen y por eso es la confluencia, ¿no? Vamos a la par, como nuestro majestuoso río Orinoco y Caroní. Y quiero felicitarte porque he venido siguiendo tu trabajo y sé que hablas con una pasión, con un compromiso y lo transmites para tus trabajadores. Y es lo que hace que todas esas personas que se han sumado hoy te estén acompañando. No, yo te lo agradezco muchísimo y mi mensaje siempre es, hoy en día tenemos 1.140 personas trabajando de manera directa en el equipo. Cuando sumas a nuestros aliados en más de 90 ciudades del país, estás hablando de más de 2.500 personas. Somos dos niños con una idea. Y que la idea no es qué vamos a hacer nosotros para estar mejor, es qué podemos hacer nosotros para que alguien esté mejor. Y cuando haces eso, mira lo que pasa. Entonces, en un país como el que tenemos, es 13 clínicas, 1.150 personas de manera directa, operaciones en más de 90 ciudades. Además, bueno, no tenemos que hacer otro podcast otro día porque No importa. ¿Tú sabes qué? falta que 50% de la historia. Lo mejor del podcast es que no importa. Nosotros somos nuestro propio jefe. Podemos hacerlo el tiempo que nosotros queramos. Para resumir un poco ese lado, de que no solamente hemos buscado una necesidad que se transforma en una oportunidad de negocio. Hay necesidades que no pueden ser negocio. Hay cosas en la vida que no pueden ser inmediatamente negocio. ¿Qué le dirías al Andrés Simón de hace 20 años atrás? No te pongas tan gordo. Cuando estaba estudiando medicina y me concentré demasiado en trabajar en esto y la verdad que no es que no habían suficientes horas, pero por ejemplo Luis y yo, una de las cosas que hacíamos cuando nos ganábamos los primeros realitos era ahorrar para poder pagar lo de los maniquíes, pero agarramos una partecita y los martes que Domino's Pizza tenía 2x1, comíamos pizza, 2 pizzas grandes cada uno. Entonces hay que aprender a regular eso porque después cuando nos graduamos de médico, no es mentira, tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para cambiar nuestros hábitos y ser más saludables. Yo le diría esa parte, pero sin echar broma. Esta es la clásica pregunta que tú pretendes que te respondan como que, bueno, no hagas esto, no te equivoques en aquello. No, todo lo contrario. O sea, a veces siento que es como que hazlo más rápido. Y dices, bueno, ¿por qué tan más rápido? Retírate de ese médico y haz esto, pero bueno, después digo, no es mentira, porque si yo no fuera médico, no podría estar haciendo esto. No hubieses llegado hasta aquí. Y qué bonito es voltear y darte cuenta hoy que no te equivocaste. Hazlo todo igual. Inclusive comiéndote la pizza. Sí. Pero bueno, ¿sabes qué? Hay un punto importante que yo creo que sí le diría, es déjate, o sea, yo que hablo siempre de confianza, uno de los puntos de los emprendedores más difíciles es poder delegar, es confiar, o sea, es una paradoja, ¿no? Yo hablo de muchísima confianza y a veces nos cuesta, nos ha costado mucho. Claro, delegar. Y aparte que ese es tu bebé, claro. Ese es tu bebé y soltarlo no es nada fácil. No, soltarla no es nada fácil. Esto de la emergencia es una mujer. Yo digo que como lo mejor que tiene Venezuela, aquí me voy a meter un lío en Guayana, pero son sus mujeres, no me voy a meter un lío. Y así de dónde, de qué parte del país, pero las guayanesas y las gochas. Es una emergencia, cuando la suelta. Ay Dios. Justamente yo le diría eso, o sea, es que hay que delegar más, hay que confiar más, hay que soltar más, para que ocurran cosas más rápido. Pero bueno, en fin, te digo, es que nada, yo hasta la ida para Inglaterra, que no me quería ir, fue necesario para poder llegar aquí. Y bueno, nada, la realidad es que nosotros vemos, como estamos viendo esta de la emergencia como el inicio de algo maravilloso que va a ocurrir, o que está ocurriendo, yo lo que veo es el hoy, aprendo hoy del error de hoy, para que ya el error del pasado ya sea algo aprendido, y sueño todos los días, o sea, cuáles son, o sea, yo me imagino cómo es el futuro, y aunque no sea palpable, tangible, busco la manera de hacerlo realidad. Entonces, nosotros ahora es que nos queda muchísimo por hacer, no solamente vamos a continuar creciendo la red
digamos, de negocio, de la parte privada, sino que también consideramos que como empresarios, yo no quiero dejar este mundo, esto es súper duro, pero como nos lo dejaron. O sea, Claro. hay que dejarlo muchísimo mejor de cómo lo encontramos. ¿Y crees que tus niños van a continuar el legado del papá? Bueno, me encantaría, pero si no, como me pasó a mí, yo, ¿sabes? Tomé otra vida que después mi papá aceptó. Cuando yo traje a mi papá un día de Estados Unidos a que viera lo que estábamos creando, ya tenemos 110 empleados. Y fui a las 2 oficinas y le mostré, mira, este es Carlos, este es Andrés, y ellos hacen esto y hacen aquello, y nosotros estamos trabajando para este sector, estamos transformando esto. Ya entendió, dijo, yo no entendía que había una forma de hacer medicina que aún no es un posgrado que está escrito. Y bueno, nosotros estamos haciendo un posgrado que algún día va a existir. Amigo estudiante de medicina, este mensaje es para ti. ¿Qué le Y dirías? para, bueno, y para estudiantes de Derecho, y para estudiantes de lo que quiera, la educación es una herramienta, no es un fin. Tú te educas, pero para poder tener las herramientas de hacer cosas que te llenen absolutamente. Entonces, si uno hace algo que no te llena absolutamente, vas a ser medio. Y nada, muy pocas cosas en la vida son buenas términos medios. Así es. Bueno, nosotros encantadísimos de tenerte en Confluencia, el podcast, agradecidos con nuestros amigos de Seguros Caracas por cedernos sus maravillosos espacios para la grabación de este episodio que usted no se puede perder. Así que activen las notificaciones, suscríbanse al canal, coméntenle a su amigo, a su vecino, a su comadre para crecer en esta comunidad. Gracias por confluir una vez más. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao. Una producción de Confluencia Medios. Ixa Flores te acompaña en Confluencia, el podcast. Confluencia, el podcast fue presentado por Juega y gana con nosotros. Apuestasroyal.com. Hotel La Jarreal, tu hotel amigo. Costa, sabor y tradición. Restaurante Puy. Los sabores de siempre para crear momentos inolvidables. Debe Cauchos Store. Descubre tu mundo Debe. Centro Odontológico Endo Rangel. Nos hacemos cargo de tu salud bucal.